En nuestra boca contamos con dos articulaciones que se denominan temporomandibular. Es una articulación que tiene su base en el hueso temporal y articula con la mandíbula. Entre ambas existe un menisco que va a permitir realizar los desplazamientos mandibulares. Es una articulación que tiene su base en el hueso temporal y articula con la mandíbula. Entre ambas existe un menisco que va a permitir amortiguar y va a permitir realizar los desplazamientos mandibulares. Existen múltiples patologías dentro de estas articulaciones. El síndrome más conocido es el síndrome de disfunción temporomandibular. Es una alteración en la función que hace que esa función sea dolorosa o exista algún problema en los movimientos de la mandíbula. Sobre todo es una patología que se da en mujeres y alrededor de la treintena de edad. Fundamentalmente lo que ocurre es que al abrir y cerrar la boca nosotros tenemos dolores en la zona de delante del oído o dolores en forma de palma de mano en parte de la mitad de la cara. Existen ocasiones en las que desviamos a la hora de hacer la apertura o también se tienen bloqueos. O que a la hora de realizar el cierre no podemos cerrar correctamente la boca. Existen una serie de factores predisponentes que faciliten la patología. Factores psicológicos o genéticos como son la artritis reumatoide o psoriática. También existen factores a nivel de estructura de articulación. Que, por ejemplo, tengamos un cóndilo deforme o una articulación deforme, como es una hipoplasia condilar. También existen una serie de factores que van a influir en que podamos desarrollar patología, como son los factores oclusales. Es decir, cómo mordamos o la posición de los dientes. Si esta no es correcta, los movimientos de desplazamiento que hagamos cuando rechinamos los dientes o cuando los apretamos van a sobrecargar esa articulación, la van a inflamar y nos va a doler. También existen una serie de factores precipitantes que pueden generar este síndrome. Como es un traumatismo directo o un traumatismo indirecto. Un traumatismo directo, que decir, pues estamos en el coche, nos damos un golpe con el coche y nos podemos fracturar el cóndilo. O un traumatismo indirecto, que tenemos un síndrome cervical por el accidente de coche y simplemente la contractura que tenemos o el problema, la columna vertebral que tenemos, nos puede precipitar o desencadenar una patología articular. Y luego existe diferentes microtraumas. Por un lado los intrínsecos y por otro los extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos conocidos como el bruxismo, que es cuando apretamos los dientes o durante el día o durante la noche y hace que nuestra boca está preparada para morder durante unos minutos, alrededor de un cuarto de hora, para que los dientes estén en contacto, un cuarto de hora al día. Pero si nosotros en momentos de tensión diaria apretamos los dientes o en momentos por la noche cuando dormimos apretamos los dientes, pasamos de unos minutos a unas horas. Esa articulación va a sufrir mucho, se puede desplazar el menisco y se producirá una inflamación articular y muscular. También existen una serie de microtraumas extrínsecos que fundamentalmente son los hábitos. Como por ejemplo morderse las uñas, morderse los pellejitos de las uñas, morder los bolígrafos o simplemente una mala postura a la hora de escribir en el ordenador, etcétera, etcétera. Y luego existen otra serie de factores que se llaman perpetuantes que ayudan a la continuidad del problema, como por ejemplo tener un problema en la columna vertebral, una escoliosis. En Implante realizarán un diagnóstico clínico teniendo en cuenta antecedentes médicos del paciente, patologías, hábitos parafuncionales. Por ejemplo, si tiene una artrosis psoriásica o tiene una artrosis reumatoide o tiene algún tipo de patología como una escoliosis que nos facilite o nos pueda desencadenar ese problema. También, por otro lado, vamos a estudiar los hábitos parafuncionales, es decir, los hábitos de ese paciente, si muerde los bolígrafos, se muerde las uñas, etcétera, etcétera. También
el problema que nos refiere al paciente. En muchas ocasiones lo que nos comentan es que pues, tienen bloqueos a la hora de abrir la boca o tienen desviaciones. O por ejemplo al cerrar se quedan que no pueden llegar a cerrar en determinadas ocasiones. También es importante conocer si notan chasquidos. Existen diferentes tipos. El simple clac clac, chasquido, pero también está la sensación de tener arena en el oído. Esa sensación de arena es bastante problemática ya porque implica un desgaste muy grande del menisco o que puede empezar un problema artrósico en la boca. Por otro lado, tenemos lo que es la exploración básica de ATM, en la cual pues bueno, vamos primero a inspeccionar si ese paciente tiene diferentes asimetrías en la cara o en la mandíbula que puedan desencadenar que una articulación funcione más que la otra. No nos olvidemos que son dos articulaciones. También vamos a explorar todos los músculos de la cara, bueno, sobre todo el músculo masetero, el músculo temporal, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Una sobrecarga en esta musculatura puede ser un síntoma de bruxismo. Implica que es un paciente que aprieta los dientes o que desarrolla una posición incorrecta en el trabajo. Es decir, los músculos, en este caso que aprietan los dientes, son el músculo masetero y el músculo temporal. Entonces nos puede indicar, puede ser un signo de bruxismo. También si nosotros trabajamos todo el día en el ordenador, vamos a tener el trapecio y el esternocleidomastoideo cargados. Entonces, bueno, en función de eso daremos un diagnóstico, daremos otro. También vamos a explorar lo que es la articulación para que nosotros como profesionales detectemos dónde está el menisco, intentemos detectar. En muchas ocasiones ese menisco está desplazado hacia adelante y lo que es el cóndilo mandibular en muchas ocasiones pues es capaz de cogerlo y reconducir y apoyarse en él para hacer el resto de movimiento, o en muchas ocasiones no, y es cuando tenemos un bloqueo y la boca la abrimos de lado, por ejemplo, o no podemos abrirla del todo. Además, como ayuda, si la palpación no nos ha facilitado todos los indicios que presenta el paciente, se puede realizar una auscultación. También vamos a explorar la cantidad de apertura de la boca del paciente. Si abre poco, podemos pensar en un bloqueo. Si abre en exceso, podemos pensar en un problema genético de hiperlaxitud, es decir, que los ligamentos sean más largos de lo normal y por lo tanto el menisco quede más fácilmente desplazado hacia adelante. También miraremos si el paciente tiene algún problema maloclusal, de maloclusión, o tiene ausencias de algún diente y requiere de un implante. En los casos de maloclusión indicaremos en la mayoría de casos pues ortodoncia para reposicionar correctamente los dientes, etcétera, etcétera. El tratamiento se va a realizar en función del diagnóstico. Por todo ello, adquiere suma importancia toda la exploración previa. Existen diferentes tipos de tratamientos. Podemos tratarlo mediante un tratamiento físico, con calor o con frío. Con frío trataremos los problemas articulares y con calor las contracturas musculares. También existen a nivel farmacológico diferentes fármacos que vamos a poder como antiinflamatorios, tienen una serie de receptores en la articulación que van a funcionar y van a evitar que el paciente tenga molestias. También, bueno, pues en muchas ocasiones sabemos que este tipo de patologías vienen de origen psicológico, en muchas ocasiones por ansiedad o estrés. Entonces, en el caso que sea una patología importante, pues derivar a ese paciente al especialista. Existen unos aparatos, células de descarga, que se colocarán entre los dientes. De esta forma, las fuerzas masticatorias se repartirán de forma adecuada. Y separemos lo que es un poquito el cóndilo de la articulación, de tal manera que ese menisco o los ligamentos que lo sujeten sufran menos. La prevención, pues básicamente es mantener un adecuado reposo y bueno, pues intentar estar lo más relajados posible. Nosotros, pues bueno, un poco en función del diagnóstico y del tratamiento y del plan de tratamiento, indicaremos al paciente una serie de pautas que van a permitir pues que ese paciente tienda a tener menos patología.
En muchas ocasiones estos tratamientos los pacientes lo pasan por alto, no vienen, pero este es un problema importante dentro de la boca. Yo diría que es el tercer problema más importante después de la caries y de la enfermedad de las encías. Es muy importante que si notamos algún chasquido, dolores o cualquier tipo de problema, lo consultemos con nuestro odontólogo para que realice un diagnóstico y un tratamiento que en muchas ocasiones es sencillo y nos va a aportar grandes beneficios.